Hola Ale, Hola, ¿qué excelente día. tal? Muchas gracias por participar en este proyecto. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Dafne, por invitarme. Encantada de colaborar contigo. Qué bueno. Pues en este podcast lo que nos interesa es conocer a más mujeres que sean latinas y que vivan ahora en el extranjero, compartan historias y también nos cuenten un poco de su experiencia laboral, profesional y pues en nuestro caso, pues también la maternidad. Y pues me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen, a qué te dedicas, de dónde eres y pues cuánto tiempo llevas aquí en el extranjero. Claro que sí, Dafne, encantada. Pues mi nombre es Ale Cantú, yo soy coach y experta en gestión del cambio. También soy ingeniera. Emigré a Alemania ya desde hace casi 20 años, por allá en el 2004. Soy mexicana y bueno, estoy aquí, como dije, desde hace casi 2 décadas felizmente casada y ahora también con 2 hijos. Y bueno, tengo ya casi una década que estoy completamente dedicada a apoyar a profesionales que viven en el extranjero, a impulsar su carrera y crear una vida en la que se realicen y brillen también fuera de las fronteras de su país. Además de eso, bueno, pues ya contaba con experiencia de trabajo como ingeniera tanto en México como aquí en Alemania, que estoy trabajando prácticamente casi una década en el sector en el que ya tenía experiencia. Y bueno, pues un buen día reconectando con una pasión por ahí que tenía olvidada, decidí darle un giro a mi carrera y a mi vida y fue cuando me certifiqué como coach para hacer lo que el día de hoy estoy haciendo. Wow, pues ya tienes bastante camino recorrido. ¿Y qué fue lo que te llevó a decidir hacer este cambio en tu carrera? Porque tú mencionas que tú estuviste en la parte de ingeniería, Uh que -huh. igual y nos podías platicar qué era lo que realizabas y por qué hiciste este cambio, ¿no? Claro, bueno, yo soy ingeniero industrial y de sistemas y tengo una especialización, un máster en Supply Chain Management y bueno, había trabajado en México durante varios años, antes y después del máster, después emigré para Alemania y bueno, después de aprender alemán, porque yo llegué aquí sin saber ni una sola palabrita de alemán y obviamente enfocada y mentalizada a que iba a dedicar al menos el primer año a aprender el idioma, lo cual hice. Pues ya empecé con la búsqueda de trabajo y pues lo lógico para mí en ese momento y porque también disfrutaba muchísimo lo que hacía, pues era continuar con mi carrera en el área de Supply Chain Management. Y logré colocarme, trabajar durante varios años, como comenté al inicio. Y la cuestión es que yo, bueno, para empezar, hace muchos años cuando me decidí por mi carrera, yo no estaba muy segura de que quería estudiar ingeniería. En realidad yo quería estudiar psicología. A mí siempre me ha apasionado todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, la psicología, y leía muchísimo desde muy jovencita sobre el tema, pero bueno, llegado el día, pues empieza a escuchar cosas, la gente empieza a dar consejos, entre ellos mis padres, y decidí finalmente estudiar algo que en un futuro me fuera a dar de comer más, ¿no? Que era la creencia típica, así como, no estudies psicología porque no vas a vivir de eso, ¿no? Y cuando uno es joven, pues obviamente te dejas influenciar más fácilmente por ese tipo de comentarios. Entonces, la realidad es que yo durante mi trabajo como ingeniera, que al final del día yo digo, no me arrepiento de mi decisión, todos los caminos llevan a Roma y por algo pasa cada cosa. Eh, Tuve la oportunidad de hacer un curso de desarrollo personal de relaciones humanas y comunicación, un curso que se llama Dale Carnegie, que de hecho lo dan a nivel mundial y la verdad es que me súper encantó y ahí fue como reconectar otra vez con esta parte. Eso todavía fue pasando, o sea, pasó cuando estaba en México y bueno, al final la vida me dio un giro cuando me fui a estudiar el máster, cuando luego me casé, me vine para acá, para Alemania, suspendí como quien dice esa parte, porque al final yo ya iba a empezar a hacer por ahí como a formarme como coach, por así decirlo, en ese entonces, ¿no? Para poder dar también esos cursos. Pero todo eso se interrumpió en este proceso. Como te digo, lo lógico fue seguir trabajando como ingeniera. Y justo en el último trabajo que tuve aquí en Alemania,
tuve la oportunidad de hacer un proyecto súper bonito que fue donde reconecté con toda esta parte del desarrollo humano, de la comunicación, y fue cuando dije, wow, cuando yo regresé a trabajar, y digo cuando regresé porque estaba a punto de dar a luz a mi segundo hijo y sabía que me iba a incapacitar por maternidad durante al menos un año, dije cuando regrese definitivamente quiero hacer otra cosa, ahora sí darle un giro a mi carrera y trabajar también como ingeniera, pero con un enfoque más humano, con un lado más de desarrollo personal, de comunicación. Entonces fue a través de ese proyecto que tomé la decisión, me incapacito por cuando tengo a mi segundo hijo, y en ese periodo fue cuando decidí hacer mi certificación como coach, con la idea original de regresar a la empresa y buscar otras oportunidades. Al final no se dio así, finalmente terminé mi contrato con la empresa y fue el momento cuando dije, ok, tengo la opción de buscar un trabajo que me dé esa oportunidad de hacer lo que quería hacer, o bien independizarme. Y finalmente en ese momento de mi vida, en las circunstancias y las condiciones que tenía, fue la mejor decisión que pude tomar, súper consciente, y fue así como empecé a trabajar como coach de lleno, y es lo que llevo haciendo desde el 2015. Wow, no, pues sí, fue un cambio pues bastante, bueno, no tan radical porque a final de cuentas, como ingeniera pues siempre estás en contacto con personas, pero pues a final de cuentas, o sea, o sea, yo también soy ingeniera mecatrónica y pues te da un cierto tipo de mindset diferente, ¿no? Como Así más es. de porcentajes, de ver sí, optimización, tiempos y movimientos, más como ingeniería industrial, ¿no? Y Ujú. entonces tú, o bueno, por lo que tú comentas, ¿tú crees que la maternidad haya sido el punto de quiebre donde tú dijiste no? O sea, ¿tú crees que si tú no hubieras sido madre, hubieras hecho este cambio de carrera? No hay manera de saberlo, aunque mi intuición me dice que sí. O sea, te digo, es que incluso desde México, antes de que yo me casara, antes de que fuera madre, muchísimo tiempo antes, como que ya había habido ahí una oportunidad. Yo creo que si me hubiera quedado en México hubiera seguido por ese camino desde mucho antes, porque fue algo que también me apasionó. O sea, ya estaba trabajando como ingeniera, hago este curso y me invita Dale Carnegie a formarme como formadora. Entonces fue ahí cuando dije, wow, o sea, eso me gusta, realmente lo disfruto. Lo tuve que interrumpir y por eso ya como que muchos años después lo retomé, pero yo creo, como te dije al final, de una u otra manera la vida me hubiera puesto en una situación en la que me hubiera llevado por allá, independientemente de la maternidad. El tema de volverme autónoma, o sea, trabajar por mi cuenta, sí tuvo más que ver con un tema de la maternidad, porque como te digo, originalmente mi idea era regresar a la empresa a trabajar, y al final, bueno, fue, como te digo, dadas las circunstancias, la mejor opción que tuve en ese momento, pero el tema del coaching, del desarrollo personal, de la comunicación, eso yo creo que tarde o temprano hubiera sucedido. Sí, cuando ya se trae, pues ya simplemente Ujú. suceden las cosas. ¿Y Así cómo ha es. sido tu experiencia en la parte de ser autónoma aquí en Alemania? Digo, no sé si ha sido un camino difícil, porque realmente no sé, o sea, como cuando tú estás trabajando en una empresa, pues tú sabes los pasos, alguien, recursos humanos, que te va diciendo qué pasos tienes que seguir, qué papeles entregar. Pero en tu caso, en la parte de autónoma, ¿cómo decidiste empezar? ¿Te acercaste a alguna organización o qué recursos utilizaste en ese momento? No, bueno, pues la realidad es que utilicé los recursos, una parte que ya conocía, bueno, cuando yo hice mi carrera, pues también llevábamos ahí por ahí nociones de emprendimiento, de hacer un business plan y todo esto, ¿no? O sea, un plan de negocio. Y al final también es verdad que dentro de la academia en la que yo me certifico como coach, también ofrecían cursos para, ok, bueno, si quieres vivir de esto, quieres trabajar de esto, ¿qué tendrías que hacer, ¿no? Para conseguir clientes y todo. Y un curso te lleva al otro, y al final una de mis fortalezas, por así decirlo, es ser una, o sea, soy una learner por excelencia. A mí me encanta aprender, o sea, me gusta mucho aprender, aprendo muy rápido, y entonces los primeros años del emprendimiento fue muchísimo aprendizaje, porque obvio, ahora sí me tenía que meter en temas que como ingeniera jamás me había metido, temas de mercadotecnia, de ventas, eh, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, y fue aprender, aprender, absorber, absorber y empezar a poner en práctica.
ha sido un camino y yo creo que eso es la vida de un emprendedor, ¿no? Creo que eso es lo que coincidimos muchos, que es como una montaña rusa, no es un camino recto ni siempre en ascendente, porque al final, pues muchas cosas suceden a prueba y error, por más planes que se tengan. Y bueno, es un, como todo negocio, como todo emprendimiento, a veces va todo muy bien, de repente hay por ahí algunos baches. Yo ya tengo así también muy identificado después de tantos años, hay temporadas en las que la gente busca más apoyo y en verano generalmente la gente está muy feliz porque sale el sol, porque hay muchas actividades que hacer y entonces no es prioritario buscar un acompañamiento. Y algo que ha sido súper importante y fundamental para yo poder seguir creciendo con mi emprendimiento ha sido siempre tener el apoyo de mentores y de coaches que me han ido acompañando en el camino, ¿no? O sea, para trabajar no solo la parte técnica de todos los temas que hay que ver como emprendedor, sino también la parte emocional, ¿no? De estas, bueno, a veces yo me imagino que iban a salir las cosas así y no salen y cómo hago. Trascender obviamente también mis propias creencias, no ponerme el pie yo solita para poder seguir creciendo y todo eso ha sido también súper importante. Sí, pues identificar cuáles son tus fortalezas creo que ha sido lo más importante, ¿no? O sea, Ujú, alguna, bueno, como te comentaba, en algún momento ya habíamos tenido un acercamiento, nosotras cuando yo estaba en la búsqueda de mi carrera, y ujú, tú me comentaste que tú seguías en la parte de coaching también, o sea, que tú tenías un coach que a ti también ujú. te dieron, ¿no? ¿Cómo Así es. identificar qué tipo de coach es el que necesitas? Muy buena pregunta. Pues yo creo que depende también del tema, o sea, es muy importante. Aquel que te diga que te puede hacer, o sea, bueno, en realidad las herramientas de coaching, claro que se pueden aplicar para muchas áreas, ¿no? Pero al final del día también es importante como irte especializando en ciertos temas a mayor profundidad. Como en mi caso, por ejemplo, que yo no dudé ni un segundo cuando dije, ok, bueno, ¿qué tipo de coaching quiero hacer o para a quién quiero servir al final de cuentas, ¿no? Porque las herramientas, como te digo, se pueden aplicar para muchos temas, pero yo no dudé ni un segundo que quería apoyar y acompañar a profesionales calificados que emigraron y desean seguir creciendo, evolucionando en lo profesional y de repente pues no es tan fácil, los que emigramos ya sabemos, ¿no? De repente hay muchas barreras que muchas de ellas son internas y entonces fue como irme enfocando en todo eso. Ahora, yo tanto la gente que busca trabajar conmigo como cuando yo busco apoyo de un coach, una cosa muy importante es que haya química, ¿no? Que hagas clic con tu coach. O sea, uno es el tema, obviamente hay coaches que te pueden ayudar mejor con un tema que con otro porque ya tienen más experiencia en ciertos temas o tenemos más experiencia en ciertos temas, pero también es que hagas clic. O sea, es súper importante porque es una relación que es muy basada en la confianza y si tú no tienes ese feeling de que puedes confiar en esa persona, porque el coaching es súper poderoso cuando te abres, cuando tú realmente compartes y compartes sin tabú, sin restricciones, sin miedo, y para eso se necesita establecer un vínculo de confianza. Entonces, yo, ¿cómo saber cuál es un buen coach? Pues aquel con el que sientas esa confianza, que logres en una llamada establecer ese vínculo y tú te sientas cómoda y digas, definitivamente esta persona sabe del tema y tengo confianza como para trabajar con él o con ella. Y eso es para mí básico. Sí, pues identificar qué es lo que estás buscando en Ujú, definitiva, es lo que hace la diferencia. Por así ejemplo, es. ahorita en tus años de carrera como coach, ¿qué has visto que ha sido lo más común en los errores que la gente o las dificultades que presentan los latinos, tanto como Ujú, para hombres como para mujeres, ¿no? Porque muchas veces creo que, bueno, no sé, a mi parecer, sí, una integración de una, o sea, sí difiere un poco como la, la inclusión de la mujer en el mercado laboral a la de un hombre, ¿no? ujú. Es interesante, yo creo que eso también, o sea, bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo. De repente sí hay todavía un tema de discriminación en temas salariales, etcétera, pero mucho también tiene que ver con
tus propias creencias, ¿no? Siendo mujer, o sea, qué tanto valor le das a lo que tú eres, a lo que tú haces, a lo que tú sabes y aportas. Y eso yo creo que aplica tanto para hombres como mujeres. La semana pasada estuve por ahí moderando un café virtual, que precisamente estábamos hablando con dos chicas, una de ellas emprendedora y una de ellas que se ha dedicado a trabajar por cuenta ajena aquí en Europa, en diferentes países, estaban las dos. Y fue muy interesante, por ejemplo, la que se ha desarrollado en su carrera, que no es emprendedora, decía eso precisamente, las mujeres no nos vendemos a veces como deberíamos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con que el mercado no te lo pague, sino que uno a veces no lo pide porque crees o no le das valor o crees que te mereces menos o que no mereces más, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta original de cuáles son como los problemas más comunes, y eso yo lo veo que se repite tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? La mayoría de los clientes que llegan a mí son mujeres. No te sabría decir con 100% de certeza a qué se debe, pero tengo una gran noción. O sea, una es porque las mujeres somos más abiertas a buscar este tipo de apoyo que yo ofrezco, ¿sí? O sea, nos abrimos más a hablar sobre toda la parte emocional, los problemas, los desafíos que estamos viviendo. Es más fácil que una mujer se abra que un hombre. Sin embargo, a mí me encanta trabajar también con hombres porque cuando un hombre está dispuesto a hacer este tipo de trabajo que requiere el coaching, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Pero los problemas que se repiten son cuatro, o sea, los típicos que yo veo. Uno de ellos es el tema de la identidad, ¿sí? Que es básicamente quién soy yo después de esta experiencia migratoria, ¿no? O sea, porque a veces estoy súper aferrado o aferrada a que tengo, o sea, yo soy mi carrera y somos mucho más que un estudio, que una carrera, que un título. Y entonces ahí empezamos a trabarnos mucho porque qué tal que no puedo trabajar en lo que yo estudié, ¿no? O en lo que ya trabajaba antes. O qué tal que tengo que revalidar o tengo que homologar y empiezan a aparecer como muchas trabas y entonces ahí de repente nos identificamos mucho con lo que éramos antes y necesitamos redescubrirnos tras la experiencia migratoria, ¿no? O sea, volver a evaluar, a reconsiderar cuál es nuestra identidad y sobre todo qué es lo que quiero y para qué lo quiero, ¿no? Porque ese es un punto de partida muy importante. O sea, ahora que emigré, qué es lo que quiero hacer con mi vida y para qué quiero hacer todo eso. Y luego, el segundo tema es también el de la autoconfianza, ¿sí? Nos dudamos muchísimo a veces, a pesar de que somos personas súper capaces, que tenemos todos los recursos y el potencial que necesitamos para brillar también en el extranjero y competir con la gente local, muchas veces no nos la creemos, ¿sí? Y a veces nos pueden decir, podemos tener un currículum maravilloso, mucha gente nos puede halagar y decir, mira, has hecho esto, tienes experiencia en esto, pero si tú no te lo crees, difícilmente lo vas a poder transmitir y no lo vas a poder vender. Entonces, esa es una barrera muy común que yo observo también, o sea, el tema de la autoconfianza, que va también muy ligado con un tercer tema que es el de los miedos, ¿no? A veces tenemos mucho miedo a tomar ciertas decisiones o a decir qué tal, que hago tal cosa o que aplico para un trabajo y empiezan a aparecer las historias, ¿no? Qué tal que me dicen que no y qué tal que pasa esto y pasa lo otro y entonces esas historias nos aterrorizan tanto que nos frenan de tomar las acciones necesarias para crear la vida que deseamos también en el extranjero, ¿no? Y el último tema es el tema de el victimismo, ¿no? A veces es muy fácil caer en la queja, en la frustración, en la desilusión, porque las expectativas con las que llegamos o que traíamos no se están cumpliendo, ¿no? Y lo más fácil y es lo más común que hacemos los seres humanos, yo incluida, pues es quejarse, ¿no? O echarle la culpa al otro, decir, no, es que eh, la gente aquí es bien, quién sabe cómo, ¿no? Es que nunca me van a dar un trabajo a mí porque bla, bla, bla. Es que no me homologan mi título, no me reconocen y por eso yo nunca voy a poder trabajar aquí, ¿no? Y entonces empezamos a quejarnos, empezamos a frustrarnos, a veces incluso nos ponemos agresivos, ¿no? Cuando la frustración es mucha. Y lo peor es que llegamos a un punto de resignación, cuando entonces sí ya para mí no hay retorno, ¿no? Porque ya es así, cuando empezamos a decir frases de nunca voy a poder, es que aquí no tengo ninguna oportunidad, ya estamos como resignados, ¿no? Y para mí ese es uno de los grandes problemas que observo con
mucha frecuencia y que al final de cuentas es súper fácil salir de ese espacio o súper simple salir de ese espacio, ¿sí? Eh, no requieres mucho tiempo, requieres una sola acción y lo importante es darla, ¿no? Entonces, eso es también algo en lo que yo apoyo mucho a los clientes que llegan conmigo, a tomar responsabilidad, a salir de ese victimismo y empezar a moverse en un espacio más creativo, ¿no? Y con creativo me refiero a crear, a hacer cosas para que sucedan cosas, ¿no? Sí, conozco, bueno, yo creo que todo es como esa etapa del duelo, ¿no? Todos llevamos ese ciertas, diferentes escenarios y pues sí, hay gente que como que se queda en la parte de víctima Uh mucho -huh, tiempo y pues no sale de eso, ¿no? Que, ay, es que mi país, el pasto es más verde que aquí y llueve y hay sol. ¿Podrías recomendarnos alguna herramienta o algún consejo para evitar caer en este círculo vicioso del victimismo? Porque creo que eso es algo que es muy común en la gente que se ha cambiado de país. uh -huh. Sí, de hecho, o sea, una de las herramientas con las que yo más trabajo y que para mí es una herramienta de vida, eh, algo de lo que yo trabajo en mis programas de coaching individual, ¿no? O sea, pero si lo puedo resumir así muy sencillo, diría, bueno, lo importante es lo que decía hace rato, moverte del victimismo hacia un espacio creativo y para eso la clave es tomar responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es tu habilidad para responder a lo que te está presentando la vida, ¿sí? Si la vida te la pone difícil o de repente tienes que hacer cosas que en tu país no tenías que hacer, por ejemplo, ¿por qué tengo que aquí homologar mi título para poder trabajar si yo allá ya trabajaba y no tenía que homologar nada? Bueno, decidiste emigrar por alguna razón importante, por eso el primer tema de la identidad que yo mencionaba también es muy importante revisar para qué tu experiencia migratoria, ¿no? Porque al final sí es verdad que hay pérdidas en este duelo migratorio y también hay muchas ganancias, ¿no? Entonces necesitamos empezar a enfocarnos en esos beneficios para poder sobrevivir, pero más que sobrevivir, vivir feliz, o sea, felices en esta nueva experiencia tras la migración, ¿no? Entonces, el tomar responsabilidad implica cómo respondo yo a lo que la vida me está presentando. Siempre tenemos opciones, aunque la gente diga, no, no tengo opción, mi única opción es esta. Siempre tenemos opciones, porque incluso esa única opción puedes tomarla o no. Y ya tienes dos opciones, tomarla o no tomarla, ¿sí me explico? Entonces, um, al final del día es, las cosas suceden, cómo yo reacciono ante lo que sucede es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, para mí no es reaccionar, es responder. Y responder implica también crear un espacio de tiempo entre lo que está sucediendo, que puede ser muy pequeño, y mi respuesta. Es decir, la reactividad nos lleva al victimismo, ¿sí? O sea, la queja es reactiva, la frustración es reactiva, la respuesta es creativa, es ok, esto está pasando. ¿Y qué quiero hacer yo? ¿Sí? ¿Cuál es la vida que quiero crear y qué necesito hacer entonces para conseguirlo? Y entonces empezamos a tomar acciones muy distintas. Nos alejamos de la queja, nos alejamos de la expectativa, nos alejamos de la asunción, nos alejamos de la frustración y empezamos a dar pasos, ¿sí? Pasos constructivos, pasos que realmente nos van a generar un resultado. Entonces eso es un principio muy básico que es parte de lo que yo trabajo con mis clientes y mis programas individuales también. Sí, creo que si no llevas un seguimiento de esta herramienta, pues sí es posible que te estanques o que te puedas detener, ¿no? O sea, Uh -huh, simplemente hay veces que sí necesitas un apoyo extra y uh qué bueno -huh. que pues tú presentas este tipo de herramientas para la gente que necesita pues darle ese empuje, ¿no? Cuando sus carreras están estancadas. Y Así es. ¿tienes alguna anécdota o historia obviamente sin nombres, pero de algún caso en particular que tú digas, wow, o sea, no sé si te ha tocado, pero por ejemplo, yo cuando inicié este podcast, pues yo no estaba muy segura de por qué lo estaba haciendo, simplemente tenía la inquietud de hacerlo, ¿no? Y Uh -huh. ahorita siento pues sí, un cierto compromiso porque veo que estas historias que compartimos pues ayudan a, wow,
finanzas, emprendimiento, maternidad, la parte social. Entonces, la verdad, ya me siento con una, pues sí, cierta responsabilidad, ¿no? Ujú, Y la verdad es que me hace sentir muy bien porque pues no estoy, o sea, es mi tiempo, pero realmente no estoy aportando nada más que eso, ¿no? O sea, mi ujú. tiempo y la experiencia y pues conocer más personas. ¿A ti ha habido alguna historia que realmente te ha gratificado, que tú digas, qué bien me siento de realizar mi trabajo y si pues no las pudieras compartir, pues estaría excelente. Wow, pues es que muchas, Dafne. O sea, la realidad es que el otro día hablaba precisamente con una colega coach. Yo creo que nadie llega conmigo por casualidad, ¿sí? Y al final del día siempre hay como un reflejo. Yo también aprendo mucho de mis clientes, ¿sí? O sea, cuando digo no llegan por casualidad, me refiero a que siempre son temas en los que yo también he tenido que trabajar, en los que a veces me veo reflejada, ¿sí me explico? Y por lo tanto se da mucho más fácil esta conexión. Digo, hace rato me preguntabas también qué es importante con un coach y yo te hablaba de la confianza y esta conexión. Mucha gente a mí me contrata precisamente porque soy ingeniera, o sea, pero no nada más he tenido clientes ingenieros. Mucha gente me contrata porque conecta con el hecho de que yo haya pasado por todo el proceso por el que los estoy acompañando a ellos, ¿no? Entonces, la realidad es que yo me quedo siempre súper satisfecha con cada cliente en muchos sentidos. O sea, el día que me hablan para decirme, ya conseguí un trabajo, o sea, la gente que está buscando trabajo y que por supuesto siempre organizamos una reunión para celebrarlo juntos. El día que yo veo toda la transformación que se ha ido dando, gente que está buscando, hay gente que ya trabaja y que está buscando simplemente un mayor equilibrio entre su vida y su trabajo, o gente que está buscando ese ascenso, tener conversaciones difíciles con los jefes, con el equipo de trabajo, desarrollar más habilidades de liderazgo dentro del trabajo. Cada una de esas historias que son súper únicas, súper especiales, la verdad es que siempre me llena de satisfacción ver toda la transformación. Sobre todo cuando yo cierro un ciclo de coaching con mis clientes, siempre hacemos como una revisión de todos los logros alcanzados durante el periodo que estuvimos trabajando juntos, de cada paso que se dio, de cada cosa que se logró, tanto las que se plantearon al inicio como muchas otras, porque a veces es que empiezan con unos objetivos y terminan con más, o de repente los objetivos cambian porque al principio juraban que querían tal cosa y luego se dieron cuenta que querían otra, mucho mejor, ¿no? Pero al final es ver toda esta transformación, mi vida es mejor en muchos sentidos, me siento más realizado, realizada, me siento mucho más plena, más en equilibrio, me siento más fuerte, con mucha mayor confianza. Y cuando recibo esos mensajes, cuando me escriben de repente mensajitos, incluso clientes que ya trabajaron conmigo hace varios años y de repente me escriben, por ahí a veces posteo cosas en mis redes, de repente me llega así alguien de, ay, me acordé de ti porque justo tuve una situación y me acordé de tal herramienta y la volví a aplicar, porque eso es algo que yo siempre digo, las herramientas que yo proveo durante mis programas son herramientas para toda la vida. Mi objetivo es que cuando tú dejas de trabajar conmigo puedas seguirlas poniendo en práctica y te sigan ayudando con los nuevos desafíos que la vida te va a presentar. Porque la vida siempre nos va a seguir poniendo desafíos para que sigamos evolucionando y creciendo. Entonces, no tengo un caso, una anécdota en especial, te puedo decir muchas llamadas de gente que consiguió no cualquier trabajo, sino un trabajo que los llenaba y los apasionaba y los hacía sentirse realizados, gente con ascensos, gente que tiene mucho más equilibrio, mujeres que empezaron a cuidarse más de sí mismas y le empezaron a bajar 3 rayitas al perfeccionismo, a la autoexigencia, para poder también tener una vida más en balance, más plena. Son muchas, muchas historias. Ya, pues gracias por compartir esas experiencias. Y bueno, una pregunta, ¿en o cuánto tiempo pasa después de que inicia alguien un proceso de coaching para empezar a ver un cambio, ¿no? Digo, para las personas que están pensando en iniciar ese tipo de procesos. Ujú. Es una pregunta muy interesante y no hay una respuesta verdaderamente absoluta. La realidad es que todo depende. O sea, yo tengo, por ejemplo, programas para gente que ya os trae un tema muy puntual
Sí, por ejemplo, la próxima semana estoy por empezar un programa cortito que es de un mes, 4 semanas, con alguien que trae un tema muy puntual y necesita apoyo en un tema muy específico. Una persona que cuando ya has trabajado también con otros coaches o mentores, pues ya es más, o sea, se da el proceso más sencillo, ¿sí me explico? Entonces, puede ser tan rápido como un mes para un tema en específico. Si traes más temas, si nunca has trabajado con un coach, el proceso puede ser un poco más largo. ¿Sí me explico? Yo generalmente ofrezco de entrada un programa de 6 sesiones porque creo que es bueno, o sea, vamos a trabajar en 1 o 2 temas y si tú después dices, oye, esto me está gustando mucho porque herramientas tengo para mucho más, ¿no? Eh, entonces digo, si te gusta y deseas continuar trabajando en otros temas con más herramientas, siempre lo podemos alargar. Para la gente que ya fue cliente mío, pues vamos alargando el programa de 4 en 4. Y así tengo clientes que han trabajado conmigo solo 6 sesiones que se pueden tomar entre mes y medio y 3 meses, porque yo ofrezco que nos veamos cada semana o nos veamos cada 2 semanas, ¿sí? Entonces puede ser tan corto como 3 meses, un mes, 3 meses, y hay gente que tiene trabajando conmigo 3 años, que claro que no los veo tan seguido, pero son gente que dice, me encanta tener este acompañamiento para seguir trabajando los retos, para refrescar las herramientas, para conocer herramientas nuevas, y entonces son clientes que a veces ya veo una vez al mes. ¿Cuándo se ve un cambio? Eso va a depender también mucho de ti. O sea, yo te digo, en un mes puedes ver muchos cambios si pones en práctica todas las herramientas que yo te doy. Puedes estar 3 años conmigo y no ver un cambio, que no sucede obviamente algo así, pero a lo que voy es, si tú no pones en práctica las herramientas, tampoco vas a ver cambios, ni rápido ni después. ¿Sí me explico? O sea, esto también es, yo te doy las herramientas, te explico todo, el resto pues te toca hacerlo a ti porque no lo puedo hacer por ti, pero lo que sí puedo asegurar es que si se ponen en práctica cada una de las herramientas que yo comparto, definitivamente en un mes vas a empezar a ver cambios. En 3 meses mucho más y a vuelta de 3 años, la verdad es que es maravilloso lo que sucede. Pero son pocos mis clientes de 3 años, ¿eh? Para que no se me agüiten, o sea, Bueno, pues las circunstancias cambian, ¿no? Yo creo que, exacto, como habíamos comentado antes, o sea, es muy diferente cuando emigras y estás buscando trabajo a cuando ya estás claro, aquí y aparte eres mamá, ¿no? Y exacto, todo el contexto cambia, ¿no? Pues exacto. bueno, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los latinos o a las latinas que están deseando cambiar de profesión, que no se sienten a gusto con su profesión y que de repente dicen, no sé, cómo hacer ese cambio? ¿Qué herramientas o qué autorreflexión se tiene que hacer para que ellas puedan decidir hacer un cambio en su vida? Ujú. Una pregunta muy interesante. Un caso de reinvención, yo creo que lo primero es evaluar para qué reinventarme, ¿sí? Lo que te decía al principio, ¿no? O sea, trabajar en este tema de la identidad, sobre todo, porque es así, bueno, si ya no voy a hacer, como en mi caso, yo lo viví, o sea, a mí me costó incluso los primeros años como decir que no, o sea, que era coach y no ingeniera, ¿no? Porque ya llevaba trabajando un montón de tiempo como ingeniera y era así como que, o sea, difícil, ¿no? Lo importante aquí, y lo que yo te decía, ¿para qué el cambio? Porque muchas veces, y a mí me ha tocado verlo, gente que llega conmigo me dice, no, yo quiero reinventarme, quiero hacer otra cosa. Y muchas veces es por miedo, ¿sí? Están buscando hacer otra cosa no porque realmente los apasione esa otra cosa que quieren hacer, sino porque tienen miedo de lanzarse a buscar una oportunidad que esté a su nivel de conocimientos, de capacidades, de todo, porque no quieren atravesar a veces la incomodidad de no me van a dar el trabajo o no me van a invitar a la entrevista o qué tal que sí me dan el trabajo, porque muchas veces el miedo al éxito, qué tal que sí me lo dan y luego qué voy a hacer teniendo que hacer el trabajo en otro idioma y con toda esa responsabilidad. Entonces es como una válvula de escape así decir, no, yo la verdad es que quiero hacer otra cosa, ¿no? O gente que a veces hace otra cosa porque cree que, o sea, sí, que no va a poder, ¿no? No es miedo, sino no me van a dar nunca la oportunidad o no quiero atravesar el proceso de homologación. Sin embargo, si el caso es como me sucedió a mí, que realmente estás redescubriéndote y reconectando con algo que te apasiona o ya llegaste a una fase de tu vida donde dices,
¿sabes qué? Mis prioridades cambiaron, mis gustos cambiaron y yo realmente me sentiría mucho mejor haciendo tal cosa, pues entonces adelante. Por eso digo que es muy importante ser muy honestos y decir para qué quiero hacer esta reinvención, para qué quiero hacer este cambio. Si ya estás segura de que o seguro de que lo quieres hacer, mi siguiente consejo sería haz un plan, o sea, es un plan que te lleve a ejecutar, o sea, a hacerlo realidad, ¿sí me explico? Ya sea que lo puedas hacer tú solito o como siempre digo, busca ayuda, ¿no? Porque a veces podemos hacerlo y podemos lograrlo, a veces nos vamos a tardar el doble del tiempo y vamos a sufrir más en el proceso que si tenemos a alguien que ya haya pasado por ahí y nos acompaña en el proceso para agilizarlo, ¿no? Pero al final del día sí, o sea, es como hacer un plan de, bueno, reinventarme, qué significa para mí, en qué me quiero reinventar, qué es lo que quiero hacer, qué tendría que hacer, porque a veces es verdad que para esa reinvención, como en mi caso, pues hay que hacer una certificación, algún... Eh, alguna formación o algo que se requiera, o en el caso de un emprendimiento, pues obviamente todo el proceso que requiere establecerte como autónomo, etcétera, ¿no? Y luego, pues ya ahora sí que con un plan y enfocado en la meta, pues es ir tomando acción paso a pasito, como digo, para lo que sea, ya sea para reintegrarte, ya sea para renovarte, ya sea para reinventarte en el extranjero, definitivamente tomar acción es básico, ¿no? Y es a veces donde más nos atoramos, donde de repente se da mucho ahí la procrastinación y mejor lo hago mañana y qué tal que empiece el próximo mes y para cuando acuerdas ya pasó mucho tiempo y por eso digo que a veces sí necesitamos a alguien que nos acompañe y que nos dé esa accountability, ¿no? Como dicen en inglés, de, ok, Ujú. o sea, vamos a hacernos responsables y asegurarnos de que realmente estés avanzando hacia tu meta. Pues muchas gracias por esos consejos. Y bueno, pues ya para terminar, ¿nos podrías comentar en dónde te puede encontrar la gente, en tus redes sociales y cuál es tu correo y pues información en general? Claro que sí, Dafne. Pues bueno, siempre me pueden encontrar en redes sociales, Instagram y Facebook en @alecantucoach, también por ahí en LinkedIn como Alejandra Cantú y en mi casa virtual, por supuesto, www.alecantu.com, donde ahí tienen información sobre los programas que ofrezco, grupales, individuales, etcétera. Y por supuesto siempre me pueden escribir también por email a hola@alecantu.com. Procuro responder mis emails dentro de 48 horas, si no es que más rápido. Y pues nada más si me escriben por email, por favor revisen su spam en los siguientes días porque a veces no llegan los emails directamente al inbox. Eh, y ya, siempre encantada. Pasen a visitarme también en mis redes sociales. Ahí comparto contenido de valor con cierta regularidad. Es donde también me pongo al día de los eventos, de las charlas que estoy dando, los talleres que a veces doy, ya sea en línea o presenciales. Y por ahí te puedes enterar si estás cerquita o si tienes la posibilidad de conectarte en línea, pues por ahí también podemos conocernos y acercarnos. Pues muchas gracias, Ale, por tu tiempo y a todas, muchas gracias por escucharnos. Espero que esta información sea de gran utilidad. Hasta la próxima. Encantada. Chao, chao. Chao.